En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, siempre nos preguntamos por el sentido de la vida. ¿Qué razón tiene nuestra existencia? ¿Para qué hemos venido a este mundo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Los que creemos, los que tenemos la fe, aquellos que somos dóciles al Espíritu Santo y comprendemos que hay un Dios que nos ha creado a imagen y semejanza de Él, por tanto no perfectos, ¿no? Tenemos que vivir de tal manera que podamos realizarnos en este mundo. Y para podernos realizar en este mundo, tenemos que recordar lo que Jesús dice, que para amar a Dios, que los dos mandamientos más importantes son amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y todo tu ser, y amar al prójimo. Unas veces dice amar al prójimo como a ti mismo. En otra oportunidad se manifiesta que el segundo mandamiento es semejante al primero. Mientras estamos peregrinando por este mundo, pues se presentan situaciones difíciles, adversas, como la que estamos viviendo ahora, que es la pandemia esta del COVID-19. Situaciones cotidianas, ¿no? Como son el cumplimiento de los pagos, de las deudas, y también la otra situación que es cotidiana, es el hombre y la mujer que se enamoran, ¿no? O se atraen y quieren unirse, quieren vivir juntos, no saben si convivir, probar si les va a ir bien, ¿no? Pero para esto el Señor nos orienta. En primer lugar, no podemos echarle la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. Sobre todo con el pago de los impuestos, ¿no? Como por ejemplo ahora el problema que estamos viviendo, ¿no? De que hay empresas que no pagan sus impuestos y nos estamos prestando plata afuera. El problema de este tiempo que no se puede trabajar, hay que pagar la luz, el agua, el internet, ¿no? ¿Qué es lo que dice al respecto de eso Jesús? Los fariseos en aquel tiempo mandaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes, ¿no? Para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó: ¿por qué intentan cogerme? Tráigame un denario que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó: ¿de quién es la cara y qué está inscrito acá? Le contestaron: del César. Le replicó: lo que es del César, págaselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Bueno, eso tenemos que tomar en cuenta nosotros, hermanos, ¿no? ¿Quién es el César? El gobernante. En nuestro caso, el presidente. En nuestro caso, las autoridades. ¿Quiénes son las autoridades? Las autoridades han sido escogidas por nosotros. No metamos a Dios pues en este asunto. Si has escogido malos gobernantes, ¿no? Entonces es asunto de tu elección, no es asunto de Dios. Y si has elegido malos gobernantes,
es porque no te han sabido educar, ni has educado tú bien a tus hijos amando a Dios y amando al prójimo. Si recibiéramos una buena formación, entonces los gobernantes estarían preocupados del prójimo. El otro día escuchaba en la televisión y era muy cierto lo que decían, ¿no? Al pequeño comerciante le cierran, le clausuran porque no pagan sus impuestos. En cambio, las grandes empresas, ¿no? Bien, gracias, ¿no? Consiguen manejar las leyes de tal manera que no tienen que pagar impuestos. Pero ese es problema ya de nosotros, no es problema de Dios. El problema de nosotros que no nos educamos en la fe, que no hacemos las cosas que Dios nos dice que debemos de practicar, de vivir. Porque el mensaje que nos trae Dios, el Evangelio, es para ponerlo en práctica en este mundo. No es para mirarlo como un espectáculo, un programa de televisión y que ahí te anuncian el Evangelio, no. Es un compromiso vital con la palabra de Dios y tiene que ser a todo nivel. Por lo tanto, vuelvo a insistir, lo que se necesita en el Perú es una mejor formación, programas de estudio que realmente le hagan entender al peruano quién es él, que es un ser humano, que necesita vivir dignamente, porque ellos son los que van a crecer y van a ser los futuros gobernantes de nuestro país. Entonces, si tenemos que pagar al César, pues tienes que pagar, pues. Tú los escogiste, ¿no? Y tenemos que comenzar a cambiar ya nuestra mentalidad, ¿no? A ver que el gobierno, los gobernantes, todas las autoridades, tienen autoridad, pero es una autoridad para servir al pueblo. No es una autoridad para asumirla para sus propios beneficios. Eso tenemos que acabar ya acá en el Perú. El mismo Señor lo dice, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que dice el Señor? Ocúpate del reino de Dios y su justicia, que el resto viene por añadidura. Bueno, si tú te ocuparías del reino de Dios, la añadidura es justamente lo que estamos sufriendo, porque no nos ocupamos del reino de Dios, sino solamente la añadidura, ¿no? Queremos hacer plata, queremos tener posesiones, queremos tener casas, queremos tener de todo, ¿no? Pero, ¿y cómo hay que tener eso de todo? Siguiendo pues a Dios, al Señor, ¿no? Ese es ocuparse del reino de Dios y su justicia, amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Espero pues que esas palabras acá del Señor, que nos dice, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Nos mueva, pues, eduquemos a nuestros hijos, que busquemos ministros, que en la educación se preocupen, pues, de que los chicos aprendan, estudien, tengan conciencia de lo que es la moral, la ética, de lo que es el prójimo, de que necesitamos cohabitar buscándonos, haciéndonos el bien, unos a otros, y no buscando cómo sorprender al prójimo para poder aprovecharnos de sus desventajas. En ese sentido, pues, la Virgen María tiene que ser nuestro ejemplo. Ella se ha dedicado al servicio a los demás. La mejor experiencia de su servicio a los demás es en las bodas de Caná. Está atenta a lo que falta, ¿no? Así también está atenta a lo que nos falta a nosotros. En sus apariciones también ella se manifiesta y dice qué es lo que nos está faltando, qué es lo que debemos hacer. Entonces el cambio tiene que comenzar por nosotros mismos, en nuestro corazón, ¿no? ¿Y cuál tiene que ser ese cambio? Saber de ocuparnos del reino de Dios y su justicia, porque el resto viene por añadidura. La otra situación que tenemos también muy común ahora es las uniones entre parejas que no se casan, se unen, se juntan, ¿no?
Ya alguno cuando comienza a hablar con una persona no sabe decir es tu esposo o tu pareja, ¿no? Porque no sabe si estás casado o no estás casado. Tienes un hijo, es de un hombre, el otro hijo es de otro, el tercero es de otra persona más, de otra persona diferente, ¿no? Hay un chiste de una señora que dicen que tuvo 10 hijos, y a todos le puso el mismo nombre, y le preguntaron, ¿y por qué le has puesto el mismo nombre? Porque cuando quiero llamarlos digo el mismo nombre y ya vienen todos. Entonces, quiero que vengan a comer, basta con decir es el nombre que le había puesto y vienen todos. Y si los quieres identificar, lo llamo por su apellido, dijo ella, ¿no? Bueno, ese es un chiste nomás, ¿no? Pero que dice mucho de la realidad en que estamos viviendo, ¿no? En el Evangelio de San Marcos dice lo siguiente: en aquel tiempo se acercaron a Jesús saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Bueno, esa es la ley de ese entonces, ¿no? Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús respondió: están equivocados, porque no entienden la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Bueno, en una oportunidad una persona me dijo, ojalá una persona dijo, yo quiero enviudar varias veces porque así voy a tener muchos esposos y cuando me muera también voy a seguir viviendo con ellos. No, Señor. Primeramente, sabemos que Dios ha creado al hombre y a la mujer para que se unan y formen un hogar, un papá, una mamá, y se preocupen de sus hijos. Y cuando termines tu peregrinación por acá, bien claro lo está diciendo el Señor, no vas a vivir allá en el cielo con todas las cosas que has vivido acá en la tierra. No vas a tener a tu perrito, tu gatito, tus mascotitas, ¿no? Esas que nos hacen creer las sectas, todo eso es mentira. Una vez que resucites, la situación ya cambia totalmente, como dice el Señor. Vas a ser como ángeles. Allá no tendrás que preocuparte de la comida, la bebida. La apetencia sexual ya no va a existir. La apetencia sexual es para que el hombre pueda participar en la creación, porque la creación es dinámica, ¿no? No es una cosa estática que se creó y ahí se quedó. No. El sexo se ha hecho y lo ha puesto Dios para que el hombre participe. Dios le da esa posibilidad, ¿no?, de participar en la creación, creando al hombre y a la mujer, ¿no? Por eso creó hombre y mujer. Las demás situaciones ya son cuestiones muy diferentes, ¿no? Porque el hombre no es perfecto. No podemos decir que Dios ha creado varios sexos, no. Por eso la ideología de género no estamos de acuerdo. La iglesia, ni mucha gente, solamente ciertos gobiernos que por algún interés político y económico difunden la ideología de género. Entonces, lo que debemos tomar en cuenta, entonces, usando los evangelios que estos días acaban de pasar, ¿no?, amemos a Dios, amemos al prójimo, preocupémonos del reino de Dios y su justicia. ¿Eso qué quiere decir? Educarnos de acuerdo a las normas de Dios para vivir en este mundo y organizar las estructuras sociales de tal manera que el ser humano pueda amar al prójimo, pueda amar a Dios y pueda amar al prójimo. Que las autoridades no se olviden que es una autoridad delegada al servicio, para el bien común, para que la sociedad se pueda vivir en armonía. Entonces hay que procurar, ¿no?, la salud,
que haya vestido, que haya un sueldo adecuado para poder subsistir, ¿no? Bueno, todo eso nos falta aquí en el Perú. Seremos muy católicos, pero no practicamos. Lo importante es practicar. Que la Virgen María nos proteja, nos ilumine, que el Espíritu Santo nos ilumine pues a todos nosotros y haga que nuestros corazones cambien hacia Él. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.